tiempo también se presenta como una nueva normalidad, digo entre comillas, ¿no? Porque también estamos pensando que estas estrategias que vamos a pensar, que arrancamos hoy en pandemia o en aislamiento, bueno, ojalá en la finalización del diplomado nos encuentre con que ya esté la vacuna y con que nos encuentre en otra situación más favorable. Porque también no hay que perder de vista que desde la psicología social nosotros decimos que el contexto se hace texto, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que si hacemos una lectura, cada contexto en tanto con un significado no solo del orden de lo geográfico, sino un contexto que también abarca a los sujetos, a las instituciones y todo lo que acontece, ¿sí? Por eso también decimos que cuando estamos dando herramientas teóricas, una frase que dice la feminista Cecilia Moros dice, si conceptualizamos mal, politizamos mal. Y también de eso se trata, ¿no? De poder conceptualizar adecuadamente para poder intervenir desde las políticas, desde el acto político de transformación, ¿sí? A llegar a las necesidades de los sujetos y las sujetas, ¿no? O sea, pensar en estas nuevas dinámicas, por así llamarlo, de capacitaciones, de seminarios, de lugares en donde hoy nos encontramos con los más diversos posibilidad de elegir aquello que necesitamos en tanto soporte teórico, pero bueno, también poder pensarlo que este contexto necesita sí o sí una crítica de la vida cotidiana. Eso también es otro concepto que trabajamos mucho en la psicología social y que en algún momento lo vamos a ir desplegando, ¿sí? Yo no sé si el resto de las personas que yo no veo, a Gaby, a Daniela, a Elena, están, si está la posibilidad de que las pueda ver mejor, si no, no hay ningún tipo de problema. Así, bueno, así parece que somos más, o sea, en realidad somos bastantes. Entonces, esto de poder pensar en estas políticas públicas que tengan no solo la mirada de género, sino que también podamos fundar praxis, ¿no? O sea, esto de repensar las viejas teorías, las nuevas teorías, pero también, bueno, ¿qué pasa en los territorios? ¿Qué hacemos en el territorio? ¿Quiénes somos en ese territorio? Desde este lugar, cada una o cada uno de ustedes. O sea, yo acá leo sus nombres, Martina, Norma, Araceli, Flora. Digo, ese repreguntarnos que, o sea, eso que somos también es parte de nuestra identidad, ¿sí? Entonces, bueno, un poco poder pensarnos como que somos sujetos y sujetas insertos en múltiples estructuras, ¿sí? Tenemos una macroestructura que podemos pensarla a nivel institucional, a nivel de las instituciones que nos brinda nuestra sociedad contemporánea, ¿sí? Eso por un lado, tenemos instituciones, las instituciones judicial, la institución de salud, la educativa, importantísima, ¿no? Es el basamento, digamos, la institución familia. Pero también tenemos que pensar que todas esas instituciones están dentro de un macrosistema que nosotros le llamamos sistema patriarcal. Entonces, en este primer encuentro, la idea era que podamos pensar entre todas, todes, qué implica este patriarcado en este presente, porque tiene un devenir de prácticamente 2000 años o más, en este presente donde también estamos frente a un modo de producción brutal como es el capitalismo, como es digamos, estos
permisos para poder hablar, permisos me refiero de manera irónica, para poder pensar en modo de que la meritocracia es lo que nos va a sacar adelante, ¿sí? Digamos, en estos discursos que también acontecen en simultáneo con, o sea, estos discursos más individualistas, ¿sí? O neoliberales, con estos otros que nosotros pretendemos como parte de un ejercicio de la grupalidad, si se quiere, si me permiten la metáfora. Un ejercicio de la grupalidad, un ejercicio de lo colectivo, ¿sí? En tanto que eso colectivo también devenga en cambios que tengan que ver con la política como parte de un acto transformador, ¿sí? Y que no quede solo digamos, enganchado o engarzado en esta cuestión de la política partidaria, ¿no? Sé que muchas y muchos de ustedes tienen una participación activa en sindicatos o en diversos lugares de militancias, ¿no? Y también pensar que desde este lugar, desde este encuentro, este primer encuentro que estamos haciendo, pensar que esta mirada sobre la vida cotidiana, sobre las instituciones, esta mirada y esta crítica que debemos hacerle en función de que estamos en una sociedad patriarcal, tiene que ver necesariamente y fundamentalmente con la historia de las mujeres, con el recorrido que hemos hecho a lo largo de la historia de la humanidad, con el lugar que hemos tenido a lo largo de la historia y del devenir histórico, ¿no? Entonces, poder pensar algunos conceptos que nos van a ayudar a acompañar y nos van a compasar también aquellas prácticas que, o aquellos proyectos o aquellos deseos de poder transformar la realidad, ¿sí? La idea es que muchas veces parece o me preguntan, bueno, ¿para qué ver todo esto si es algo que pasó allá lejos y hace tiempo? No, nos sigue pasando con otras características, ¿sí? O sea, lo que ahora también está en este presente es las luchas son más visibles, las luchas por los derechos, no solo por los derechos nuestros de las mujeres, sino también de lo que son llamadas minorías. No me gusta mucho el término, pero bueno, de otros colectivos genéricos, de grupos de personas de los pueblos originarios, bueno, de esta reivindicación, ¿sí? Como sujetos de esta sociedad que merecemos todas y todes funcionar en modo de ser sujetos de pleno derecho, y las mujeres también, porque a lo largo de la historia de la humanidad, las mujeres hemos sido objeto de violencias. El tema es cómo poder pensar en hacer un pasaje de ese ser objeto de violencias a ser sujeta de derechos, ¿sí? Entonces, bueno, para pensar entre estos dos polos contradictorios, que no son polos opuestos, y que también sigue persistiendo ese binarismo y sigue persistiendo esta opresión, que tiene otras características hoy, ¿no? Que no las tenía en la época medieval o que no las tenía en épocas anteriores también. Me parece que tengo a alguien en sala de espera, disculpen. No, bien. La idea es, ahora voy a compartir pantalla, vamos a ver algunas plaquitas del PowerPoint, a retomar algo de lo que vimos la vez pasada en la clase introductoria, ¿sí? Y a poder, bueno, repensar algunas cuestiones que tienen que ver no solo con el patriarcado, como este macrosistema que nos envuelve a todas y a todos,
sino también, bueno, qué cosas va a vehiculizar el patriarcado, qué cosas va a permitir y qué cosas sigue obstaculizando en este contexto. Hoy por hoy vivimos en una etapa transicional, ¿sí? Quizás 50 años atrás, 100 años atrás, las familias y las condiciones de vida eran mucho más tradicionales, ¿sí? De lo que son en la actualidad. O sea, 100 años atrás, que exista una pareja gay no era bien visto. De hecho, también hubo momentos que se catalogó a la homosexualidad como una enfermedad. Eso hoy no ocurre, y por todo lo contrario, tenemos la ley de matrimonio igualitario y tenemos la ley de identidad de género. O sea, eso nos ha hecho avanzar en restituir esos derechos como sujetos. Entonces, bueno, la idea es que podamos pensar qué cosas suceden y cómo se arma ese entramado patriarcal que sostenemos, como les decía recién, todas y todos. No es ajeno a las mujeres, pero es bastante doloroso lo que nos ha ocurrido a lo largo de la historia. Con esto no quiero decir que a los hombres no le pasan cosas dentro del patriarcado, pero bueno, en este sistema patriarcal, en donde también en algún momento vamos a ver la cuestión del sexo-género, ¿sí? Ahí también, bueno, vamos a ver qué pasa. Y qué pasa también en las organizaciones y en las instituciones, ¿no? Con esto de, bueno, la presencia nuestra, y qué tipo de presencia es la nuestra, la de las mujeres. O sea, ¿qué calidad tiene nuestra presencia? ¿Qué calidad tiene nuestra voz? ¿Qué lugar tienen nuestros cuerpos en esos lugares donde nosotras habitamos? ¿Sí? ¿Es lo mismo habitar el cuerpo en la escuela siendo docente o habitar el cuerpo siendo personal policial? Digo, una mujer policía, se me ocurre, o habitar en un lugar urbano o estar en algún lugar, en alguna zona rural o el interior. Y hoy por hoy también poder pensar a nivel de estas dicotomías que se están dando dentro del marco de lo político. Hoy estamos viviendo con mucha crudeza, ¿sí? Todo esto que acontece y que es como mucho más agudo esto de ver como por un lado, a mí me pasa que yo vivo acá en provincia, en la localidad de Berisso, de ver Cava o de ver Capital Federal, ¿sí? Como que eso es el lugar donde acontecen todas las cosas, ¿sí? O sea, como que tiene ese privilegio, por decirlo de alguna manera, y las ciudades y las provincias del interior quedan como... Sí, yo les pido por favor a aquellos que tengan el micrófono abierto, si pueden mutearlo, les agradezco. Gracias. Entonces digo, vuelvo a enfatizar esto porque es muy importante. Si vamos a generar proyectos que tengan que ver con esta mirada desde no solo desde la perspectiva de género, sino de la equidad de género, este contexto en este momento se está haciendo texto de alguna manera. O sea, acá estamos reformulando y formulando de nuevo teoría. O sea, este espacio que se da de esta forma, también nos posibilita a través de este intercambio de palabras, de reflexiones, de cada quien en su profesión, bueno, nos va a permitir esbozar estas nuevas teorías, ¿sí? Bueno, que son en definitiva esto que ha estado invisibilizado, ¿no? O sea, cuando nos juntamos, cuando nos agrupamos, estamos generando prácticas, estamos generando sentidos, estamos generando discursos, pero también por otro lado
se generan resistencias. O sea, queremos hacer esto, pero a eso se le opone una resistencia. Con esto que les decía, en este contexto estamos viendo de cuán, no sé si invisibilizada se ve el interior del país, y acá hay muchas personas que por ahí pueden dar más cuenta de eso, sino de qué manera se empiezan a ver y empiezan a salir a la luz todo aquello que estaba como de manera endeble o con un grado de vulnerabilidad social, ¿sí? Que hoy lo podemos ver de manera más cruda, ¿sí? Entonces, poder pensar que no es lo mismo generar un proyecto en una ciudad grande como puede ser Capital Federal, alguna ciudad grande, La Plata, Berizo, Ensenada, digo, que alguien que habite en algún pueblo del interior, en alguna provincia, ¿sí? Entonces esto, y ver, bueno, que cada proyecto que se gesta no va a estar en una isla, digamos, sino que va a funcionar con, perdón, porque yo también tengo que admitir a las personas que están en sala de espera. Ahí va. Bien. Hasta acá, más o menos, no quiero como sobrecargar, pero bueno, en principio pensar esto del contexto. El contexto se hace texto y tenemos un macro contexto que es este sistema patriarcal que en muchas oportunidades nos obtura y nos obstaculiza a generar proyectos para la vida digna de las personas. Nos obtura también el acceso a la justicia, porque también la justicia es patriarcal. Nos obtura el acceso a diversos tipos de consumo o diversos tipos de actividades, porque también dentro del patriarcado, y después vamos a ver en lo que llamamos perspectiva de género, cómo está dividida de manera binaria lo que pertenece al género masculino y lo que pertenece al género femenino, ¿sí? Entonces, a partir de esa división ocurre de esa división, que a su vez es opresión, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener idea de, pensándolo reflexivamente, ¿no? De estos lugares distintos que tenemos las mujeres con respecto a los hombres, de este lugar que tenemos que tiene que ver con este lugar no solo de opresión, sino también de esta disparidad frente a la ley, o sea, el derecho supuestamente que nos dice que somos iguales ante la ley, o sea, la ley está escrita por hombres, la ley está escrita de manera patriarcal. Entonces, muchas veces las mujeres sabemos que el acceso a la justicia, por ejemplo, es mucho más difícil para una mujer que para un hombre. A ver, yo que trabajo haciendo acompañamientos a mujeres víctimas de violencia de género, ¿sí? Acceder o que no me refiero al acceso real, sino me refiero a cómo es esa tensión en el acceso. Lo que ocurre es también la revictimización por el hecho de ser mujeres. Y esto no ocurre solo cuando una mujer tiene que ir a denunciar, ocurre en muchos ámbitos, ¿sí? En los ámbitos laborales, por eso existe la violencia. En los distintos ámbitos existen los distintos tipos de violencias, porque en definitiva de eso se trata también. Si hablamos de desigualdad, estamos hablando de violencia. Y si estamos hablando de violencia, estamos hablando de muchas cosas más que un golpe, ¿sí? Porque podemos pensar que un gran mecanismo reproductor de todas las violencias es la violencia simbólica, ¿sí? Es esta violencia que no nos ha permitido a las mujeres ser generadoras de símbolos a lo largo de la historia de la humanidad. O sea, símbolos que nos enaltezcan, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Una pequeña anécdota y arrancamos con el power. El otro día
había encontrado mirando publicidades en el Facebook y había un perfume importado. Después la voy a buscar y se las voy a dejar como parte de la tarea. Había un perfume importado, no recuerdo el nombre, que tenía la forma, el envase, como si fuera, ¿vieron un Mr. Músculo? Con el gatillo. Un perfume que valía 6.000 pesos, el frasco más chico. O sea, venía con un... O sea, si hacemos una lectura crítica de eso, ¿sí? Nosotras, ¿qué podemos pensar de eso? O sea, se hace... Qué bueno, se hace un perfume, ¿sí? Con la forma de un elemento de limpieza, o sea, aquello que se adecúa con algo que debemos hacer las mujeres, ¿sí? Pero si empezamos a buscar símbolos que, digamos, humillen de alguna manera a los hombres, digo, un frasco de perfume, vieron que para los niños vienen con forma de autito, con forma de pelota, ¿sí? No es estos símbolos, digamos, este armado de la simbología a lo largo de la historia, es como que es desfavorable para nosotros, ¿sí? O sea, que hace que alguien produzca un perfume de 5.000, 6.000 pesos con la forma de un envase de Mr. Músculo. Encima es dorado, es todo dorado, parece de oro. Igual no sé cuánto se llama el perfume. Pero bueno, digo como para repensar, porque parte de esto, de estos proyectos que se generen, también tienen que contemplar el orden simbólico, que por ahí es aquello que está menos, no porque no esté, es más, está presente en la vida cotidiana y se presenta de distintas formas, en objetos, en prácticas, en discursos, en colores. Piensen mamás rosa celeste. Yo digo estos dos colores y yo creo que si acá, tomo un examen, a ver qué dicen para quién es el rosa y para quién es el celeste, y yo me juego que sacan todas 10. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Cómo hay violencias que operan de alguna manera sin que nosotras demos cuenta, al contrario, nosotras y los hombres también. Está tan a mano que por momentos se hace imperceptible, entonces pareciera que eso no significa nada, pero uno le hace una lectura crítica, ¿sí?, a eso, y tenemos que ahí donde empezamos a sensibilizarnos, porque también otro aspecto importante es poder sensibilizarnos, ¿sí?, con esto que acontece, que es el poder vernos como mujeres y como sujetas de derecho, y como sujetas también del ámbito público, ¿sí?, del ámbito público en tanto el ámbito cualquiera por el que nosotras circulemos y que no circulemos en una asimetría de poder por esos ámbitos, ¿sí? O sea que muchas veces nuestra presencia en el ámbito de lo público tiene muchos matices, ¿sí? O sea, una cosa es una maestra, una docente, y quizá hay otras profesiones que pareciera que no se, digo así entre comillas, no se ajustaran a lo que una mujer, ¿sí?, puede hacer o puede realizar. Entonces también poder ver esto de cómo estamos insertas, no solo como individuos, en esta sociedad, en los colectivos, en las colectivas, en los sindicatos, en aquellos espacios por donde circulamos, ¿sí? Entonces, en todos esos espacios circula y atraviesa el patriarcado. Entonces, eso es lo que tenemos que, o sea, las chicas dicen, el patriarcado se va a caer, lo vamos a quemar, lo vamos a tirar, lo vamos... creo que están buenos los deseos, pero bueno, estamos ahí en un proceso bastante cruel, porque también en este proceso muchas están dejando la vida, ¿sí?
y están dejando la vida, y pongo por ahí en perspectiva histórica también las mujeres, no solo que digamos que han muerto y que mueren a diario por femicidios, sino también otras mujeres en donde el hecho de ser y representar una mujer en algún lugar de poder o de cierto privilegio, como puede ser una mujer estadista, presidenta, gobernadora, vicepresidenta, muchas veces irrumpe con mucha fuerza también en esa figura, ¿sí? La violencia de género, y esto que también tiene que ver con la institución que es el Estado. El Estado también promueve estas, digamos, parece contradictorio, ¿no?, lo que yo estoy diciendo, pero el Estado también promueve estas inequidades. O sea, por un lado nos facilita a la equidad, ¿sí? Pero por eso parece que es una tarea imposible, pero el patriarcado es una construcción cultural, no es algo natural, ¿sí? Si en algún punto, en algún momento de la historia se construyó, podemos pensar que lo estamos deconstruyendo, pero esa deconstrucción no es ingenua ni gratuita, sino que deviene también en nuestros cuerpos y en lo que pasa en nuestro cuerpo también como territorio, ¿sí? El primer territorio conquistado no fue un campo fértil o cuando se asentaron las primeras comunidades nómades, fue nuestros cuerpos, fue nuestro cuerpo que fue utilizado, ¿sí?, para la práctica de todas las acciones que los hombres iban a emprender a lo largo de la historia. Estuvimos en la historia, pero estuvimos silenciadas en la historia, ¿sí? Bien, yo ahora voy a compartir pantalla, vamos a ver 2 o 3 filminas, y aquellas personas que quieran después en la segunda parte participar, vamos a hacer un cierre con algún debate, lo que podamos hacer. Somos muchas, así que aquellas personas que se vayan anotando que quieran hablar, bueno, por ese orden vamos a ir tratando de poner la palabra, ¿sí? Así que bueno, este espacio va a ser un momento de teoría, ¿sí?, y un segundo momento de trabajo grupal o subgrupal o de debate reflexivo. Y en el medio, bueno, de estos 2 espacios seguramente haremos un break de 5 minutitos, no más, para calentar el matecito. Bien, ahora voy a compartir pantalla. Tope de 10 minutos. Bueno, entre 5 y 10 lo hago. No hay Perfecto. Gracias. Dígame alguien si ahí se ve, por favor. Sí, se ve. ¿Se ve la imagen? Bien. Perdón, ¿eh? Interesados en poder cursarla, sí, ¿a comenzar? ¿A comenzar? ¿Ahí se ve, chicas? No, ahí ya no. A ver. No se ve. Perdón. Ahí sí está compartido. Ahora sí. Bien. Sí, gracias.
parece, vamos. Bueno. Habíamos hablado algo al respecto, ¿no? Digamos que el término, respecto al término género, ¿sí? Que es una categoría relacional. Esto después lo vamos a trabajar un poco más en profundidad, pero pensar que estamos hablando acá, hablamos en este diplomado, y hablar de perspectivas, como lo es la perspectiva de género o las perspectivas feministas, tienen que ver con un posicionamiento también político, a diferencia de esto que también le llaman aquellas personas que se oponen a mirar el mundo desde este lugar equitativo, ideología. Y la ideología es esencialmente dogmatizante y excluyente, como dice acá. Entonces nosotros tenemos que pensar que vamos a trabajar siempre a través de perspectivas, ¿sí? Porque es verse y colocarse desde otro lugar para poder repensar y abrir así a los debates y a los cambios y a las transformaciones. Esto habíamos hablado también un poco, también cuando empiezan a surgir estos conceptos, pero quiero como posicionarme acá de seguir hablando desde el patriarcado, desde conceptualizar el patriarcado. Esto que decíamos hace un rato, ¿no? Que el género se inscribe en los cuerpos reales y simbólicos, porque también está aquello que representamos, ¿sí? Lo que representamos las mujeres, cómo estamos representadas también, ¿no? El cuerpo en tanto también, no solo un cuerpo, el cuerpo real, sino la subjetividad, aquello que pensamos, aquello que sentimos, aquello que decimos, ¿sí? Entonces esto es lo que va a habilitar estos vínculos y relaciones en un entramado de poder. También pensar que la categoría de género, que hace referencia también a procesos económicos, sociales y culturales que definen y determinan las diferencias de oportunidades y condiciones de vida de mujeres y hombres. Entonces, hablar de esta dimensión de género en el desarrollo de la perspectiva de género en las políticas públicas o de las relaciones de género en las dinámicas sociales forma parte en la actualidad del enorme proceso de transformación de la cultura occidental. Esto que es, digamos, algo que venía yo hablando recién, pero que también hace ruptura a lo que está instituido, y también vamos a empezar a hablar de qué es esta tensión entre lo instituido y lo instituyente. ¿Qué vendría a ser lo instituyente, no? Si es lo nuevo, aquello que aparece y que irrumpe y que también se le opone una resistencia para que no aparezca o para que quede en un lugar denostado, llamándole, por ejemplo, ideología de género, o diciendo que el patriarcado no existe, o también se dice que el patriarcado solamente existe en los países musulmanes, ¿no? Con esta brutal opresión distinta y cruel contra las mujeres también. ¿Va por el otro lado? Esto que veníamos pensando en la categoría de género como algo que fundamentalmente esto que se va gestando a través de cómo vayamos haciendo el universo desde pensar en las políticas colectivas, ¿sí? En las políticas que cooperen para que funcione lo social, ¿sí? Entonces, el tema de la categoría de género o la perspectiva de género tiene una utilidad analítica que sirve para orientar la formulación de proyectos y programas. Esto a mí me parece importante que lo puedan fijar, que lo puedan trabajar, y también, bueno, como para rediseñar intervenciones y políticas públicas en su sentido más amplio. Bueno, entonces, ¿de qué estaríamos hablando cuando pensamos políticas públicas desde la perspectiva de género?
¿En qué cosas podemos pensar? ¿Qué cosas se pueden diseñar al respecto? Esto lo vamos a ver después, pero está así el orden de las filminas. Entonces, ¿desde dónde podemos analizar este actual contexto sociohistórico? Podemos posicionarnos desde acá, pensar en las estructuras fundamentales del patriarcado. ¿Qué son estas estructuras fundamentales del patriarcado? El género como categoría relacional, la perspectiva histórica feminista y el análisis y la praxis de la psicología social y las instituciones. Digamos, vamos a tratar de pensar en proyectos con perspectiva de género, pero para pensarlos previamente tenemos que analizar qué es lo que ocurre con esta historia patriarcal, esta historia de las instituciones patriarcales que arrancan con esta familia patriarcal en algún momento de la historia, cuando se origina la propiedad privada, ahí aparece el origen de la familia, pero es una familia también patriarcal. Patriarcal viene de pater, ¿sí? Padre significa patria, y es aquel el que detenta el poder. Bien, esto ahora lo vamos a ver en un ratito. Entonces, si pensamos y conceptualizamos qué es el patriarcado, esto que venimos hablando hace un buen rato, que es una forma de organización no solo política, económica, religiosa y social, bueno, que ha ido adoptando distintas formas a lo largo de la historia y basada en la autoridad del varón y el liderazgo del varón. Se trata de una estructura de opresión sobre las mujeres que pasa por su sometimiento desvalorizándolas y relegándolas a un segundo plano, ¿sí? Los hombres están en el ámbito de lo público, las mujeres en el ámbito de lo privado o de lo doméstico. O sea, no solo es el ámbito de lo privado, sino es el ámbito de lo doméstico. O sea, el confinamiento al ámbito de las tareas hogareñas, las tareas de cuidado, ¿sí? Entonces el patriarcado surge como una toma de poder histórico por parte de los hombres, quienes se apropiaron de la sexualidad y reproducción de las mujeres. Esto también es importante para que podamos pensar en esto que se llama sistema sexo-género, porque también ahí radican las inequidades laborales a la hora de las mujeres acceder a un empleo, acceder a un cargo, acceder a un puesto, ¿sí? Si pueden apagar, por favor. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Bueno, sacó el lápiz. Sacó el lápiz de hacer un nudo y yo después la saco una trenza ahí. Bien. Hay distintas maneras en que este patriarcado se manifiesta, como yo les decía, y algunas que aparentan ser más invisibles, como por ejemplo el hecho de ir caminando por la calle, por ejemplo, como se ve acá en esta figura, en donde acá este hombre pareciera que el que está solo medio se hiciera el pavote, pero si después abrimos y yo preguntara qué piensan que pasaría si esta mujer va sola, veríamos cómo sería, ¿no? Y lo mismo acá, pensando en la idea del hogar y el jefe de hogar, el jefe de familia, y esta idea de jefe, ¿sí? O sea, todo este sustrato de la jerarquía masculina. Entonces, vamos a pensar que estas estructuras elementales del patriarcado, o sea, no es que las vamos a pensar ahora, esta autora, Milagros Rivera Garretas, venía trabajando y viendo que entre estas estructuras que conforman y que hacen que este patriarcado parezca indestructible, lo que lo caracteriza primero son las relaciones sociales de parentesco, ¿sí? En algún momento de la historia de la humanidad, la actividad, digamos, de vida cotidiana de hombres y mujeres, bueno, era
mayoritariamente y casi con una certeza global de que era en comunidad, o sea, no existía la familia nuclear tal cual la conocemos hoy. En algún momento de la historia de la humanidad empieza a aparecer, y estas relaciones sociales de parentesco también tienen que ver, ¿sí?, con esto que también se llama la endogamia, ¿no?, de poder hacer alianzas territoriales y de poder, bueno, esto pasaba antiguamente y sigue pasando, ¿no?, en la realeza, para anexar territorios, ¿sí? Entonces, estas relaciones de parentesco van a estar fundadas, ¿sí?, por acumular el capital, por la acumulación de bienes materiales. No va a estar dado por el afecto o por el amor, ¿sí?, sino, bueno, son relaciones que tienen que ver con la producción y la reproducción de este patriarcado. Y también dentro de estas estructuras se encuentran dos instituciones importantes para la vida cotidiana de las mujeres. ¿Qué se nos exige? Una heterosexualidad obligatoria, ¿sí? O sea, pensando también en esto de que... Bueno, pero ahorita pues yo tengo que entrar en una reunión. Yo pido por favor que puedan silenciar. Y bueno, perdón, les decía que lo de la heterosexualidad obligatoria es un requisito fundamental para la mujer, fundamental también para el hombre, pero para el hombre en tanto porte una masculinidad hegemónica. Ahí la exigencia de lo hetero, ¿no? El hombre... y pensando en esto, que la heterosexualidad también fuera del orden de lo biológico, cuando también sabemos que es una construcción social, el tema de pensar la heterosexualidad como algo único, ¿no? Como una única posibilidad de elección vincular. Y otra de las estructuras, o sea, parte de lo que conforma esta estructura patriarcal, es el contrato sexual. O sea, vamos a ser adueñadas por un hombre, por un marido, por un padre, por un novio, y vamos a contratar, ellos van a contratar de manera unilateral nuestra sexualidad. Nuestra sexualidad va a estar reprimida, vamos a ser usadas, cosificadas, violadas, abusadas, se nos va a coaccionar para ser madres, o se nos va a coaccionar para no abortar, o también se nos puede coaccionar para abortar, ¿sí?, que eso es algo de lo que poco se habla. En este contrato sexual, y en la heterosexualidad obligatoria también, podemos llevarlo al plano de las instituciones y de los grupos, pensando ya en las instituciones de la vida cotidiana, me refiero, ¿no? Pensemos qué pasaba con las primeras maestras, la señorita, ¿sí? O sea, empecemos a ver cómo también desde el lenguaje se generan no solo prácticas, sino sentidos. La maestra, la señorita, bueno, tenía que ser señorita, tenía que ser soltera, tenía que reunir tales o cuales características, ¿no? Y esto del contrato sexual también había el pasaje de una mujer, simbólicamente el rito de pasaje en el casamiento occidental o en el casamiento católico es el pedido de mano, el dar la mano, o sea, este padre que entrega el matrimonio a su hija a esta otra persona, ¿sí? Y que esta mujer aparentemente no va a ser una mujer, no está siendo una mujer sujeta de derechos. Estamos pensando en un hilo histórico, un hilo sociohistórico, ¿sí? Pensemos también que votamos por primera vez en el año 52, si no me equivoco, ¿sí? O sea que para la historia de la humanidad hace 3 días que ejercemos nuestro derecho a ser ciudadanas de pleno derecho.
¿Qué tildo? Bien. ¿Cómo venimos hasta acá? A ver, voy a chusmear si el chat. A ver qué me van diciendo en el chat. Sí, acá me dicen que yo puedo mutear a todas el micrófono. Honestamente, por ahí todo al mismo tiempo me cuesta hacer, perdón. Entonces, aparte la ansiedad del primer día y bueno, se entiende. Bien. Gladys, acá está Gladys, amorosa, que nos conocemos. Bien, ¿cómo venimos hasta acá con esto? Me levantan el dedito. Bueno, son 7:05. Yo quería, ahora espero que de compartir pantalla, pasar un pequeño video, ¿sí? En ese video por ahí resume un poco todo esto que fuimos viendo. Son nada más que es un video de 4 o 5 minutitos. Solamente que una quede desmuteada, no sé, yo la miro a Gaby, Gaby, ¿te quedas desmuteada y me avisás si no se ve por las dudas o no se escucha? Dale. Bueno, gracias, chicas. Bien. Allá vamos. Aprendemos juntas, ¿eh? Juntas. Sí. ¿Se está viendo la filmina? Sí. Ahí yo la veo también. A ver. ¿Ahí se ve? No. No, bueno, espérate. Vamos a hacer así. Compartir pantalla. Sí, ahí estamos viendo. Sí, carpetas de video. Así la pantalla. A ver, acá. Me tira de nuevo acá. Perdón, porque hoy lo había hecho y me salió redondo. Claro, no, me tira acá. Disculpen, No hay problema. Vamos a dejar de compartir. A ver si me puedo salir de acá. Bueno, estas cosas suelen pasar. Yo creo que no debe ser la primera vez que están en un seminario virtual y ocurren estas cosas. No puedo salir de acá. Si yo tengo que hacerlo, no lo sé hacer. A ver, me voy a... Creo que podemos llegar a estar. A ver. Ahí se está viendo, sí, Google Drive. Sí, pero no lo tengo en un Drive, lo tengo acá en la... Perdón, Sí, no pasa. Acá. ¿Ahí se ve? Patriarcado. Sí. Quizás una de las palabras ¿Sí? más mencionadas en el último año. Ahí me mutea. Lucha antipatriarcal, abajo el patriarcado se va a caer. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de patriarcado? Dice Wikipedia que patriarcado es una forma de organización social en la que la autoridad es ejercida por un varón jefe de cada familia denominado patriarca. Patriarca y patriarcado derivan de la palabra pater.
En la antigüedad, el paterfamilias era el ciudadano independiente que tenía el control de todos los bienes y personas que pertenecían a la casa. Tenía la capacidad jurídica para hacer lo que quisiera y ejercer la patria potestad sobre los hijos, la mujer y los esclavos, o sea, sobre la familia. Patria, patricio, patrón y patronal derivan también de pater. Más claro, imposible. Pero, ¿siempre existió esta relación? Friedrich Engels, a finales del siglo XIX, escribió un libro llamado El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Se basaba en estudios del antropólogo Lewis Morgan, que fue quien intentó explicar que la humanidad había pasado por distintas formas de organización social y que la posibilidad de acumular excedente, es decir, lo que sobra de la producción, había traído el nacimiento de las clases sociales, transformando las relaciones parentales de matrilineales a patriarcales. Engels retomó estos estudios y demostró que las sociedades humanas primitivas no se basaban en el patriarcado, sino en un sistema comunitario de relaciones sexuales. En su libro explica que la forma patriarcal de la familia era admitida como la más antigua de todas, es decir, como si la familia no hubiera tenido ningún tipo de desarrollo histórico. O sea, que la familia tal como la conocemos ahora no siempre existió. Engels explica en su libro que en las sociedades primitivas se vivía de la recolección, la caza y la pesca, y predominaba la escasez. En esas sociedades, las mujeres participaban de las tareas de supervivencia en igualdad con los varones. No existía una división sexual del trabajo. Además, tenían un lugar privilegiado porque cumplían un rol en la reproducción de la especie. Esto hacía que los lazos de parentesco se definieran por línea materna. Además, los niños pertenecían a la comunidad y eran criados socialmente, es decir, entre todos. Pero cuando apareció la agricultura, los cambios fueron enormes. Se comenzó a abandonar la vida nómade y se empezó a planificar. Las comunidades podían asentarse en un lugar y permanecer. Esto les permitió incrementar los productos necesarios para sobrevivir y acumular riquezas. Con el desarrollo a gran escala de la agricultura y la ganadería, comenzó a aparecer el excedente, generando así las bases materiales para que surgieran nuevas formas de vida. Así, se desarrollará progresivamente una nueva división entre quienes producen y trabajan, que será la gran mayoría de la sociedad, y una pequeña minoría que no trabaja y vive a costa del trabajo ajeno, es decir, las clases sociales. Por un lado, una minoría garantiza su poder mediante la fuerza, teniendo el control de las armas, ejerciendo el gobierno y apropiándose de las tierras. De esta forma surge también la propiedad privada y las primeras formas de Estado. Estas transformaciones modificaron rotundamente la vida de las mujeres. Ahora que existía el excedente, había que mantenerlo a lo largo de las generaciones. Por eso, las clases dominantes querían controlar la capacidad reproductiva de las mujeres, para que los varones se aseguraran su descendencia y puedan así heredar sus riquezas y el poder político y militar a sus hijos legítimos. Ya no existe una línea de herencia matrilineal, sino que el derecho hereditario se dará de padres a hijos varones. Para lograr esto, fue necesario controlar el cuerpo de la mujer, recluyéndolas al interior del hogar e imponiéndoles la obligación de la monogamia. Con el tiempo y el surgimiento de las ciudades, este tipo de vínculos se extendió a toda la sociedad, incluso a las clases explotadas, por medio de la ideología que impartía el Estado y la Iglesia, entre otras instituciones. Si bien este trabajo de Engels tuvo varias críticas y complementos a lo largo de la historia, su principal aporte fue plantear la forma de explorar la relación concreta entre capitalismo y patriarcado, reconociendo que existe una historia de opresión de género que surge con la sociedad de clases, pero precede a la sociedad capitalista, a la vez que permite abordar por qué el capitalismo utiliza a favor los prejuicios ancestrales patriarcales sobre los que construyó la dicotomía reproducción-producción. Hoy no quedan dudas de que el capitalismo es el mejor socio del patriarcado y de la opresión que éste genera, para así poder mantener la explotación y aumentar sus ganancias. Actualmente, aunque algunas cosas hayan cambiado, el trabajo doméstico sigue recayendo mayoritariamente sobre las mujeres de cada hogar. Al mismo tiempo que desde hace ya décadas las mujeres se incorporaron cada vez más a los trabajos por fuera del hogar, con salarios más bajos y trabajos mucho más precarios que los varones. Ese trabajo que, naturalmente, se le adjudica a las mujeres, flexible, sin vacaciones y no remunerado, hoy es un ahorro para la clase capitalista, porque no tiene que pagar más a los trabajadores y las trabajadoras para que reproduzcan su fuerza de trabajo. Imagínense si ellos tuvieran que pagar por todas las tareas domésticas que se realizan en una casa. Esa es la hipocresía del capitalismo patriarcal que destruye a la familia, y ese es el ahorro de las patronales y los gobiernos de turno.
Por eso, las feministas socialistas nos reconocemos como anticapitalistas, revolucionarias, con una perspectiva de la clase trabajadora. Y como lo hicieron las valientes mujeres luchadoras a lo largo de la historia, nos disponemos a enfrentar esta santa alianza contra las mujeres que representan el capitalismo y el patriarcado. Por eso peleamos por una sociedad sin explotación y sin opresión. Bueno, ¿habían visto alguna vez este videito? ¿No? Bien. Creo que un poco resumió lo que yo vine diciendo en casi una hora. Esta chica está genial, así que la próxima la invito personalmente. Bueno, ahora son 7:15, hacemos un break de 5 minutitos, ¿sí? Y volvemos, y ahí cuando vuelven, en el chat, por favor, se van a ordenar aquellas que quieran participar, ¿sí? Y vamos a ver, bueno, qué podemos empezar a pensar de este concepto. Y bueno, vayan y pongan la pava, si no, son y 16. Así que nos vemos en 5 minutitos, ¿sí? No hay que pedirle nada a Silvana, yo ya la tengo. O sea, lo que yo hice fue mandar un modelo de cómo funcionaría el mail para que me hagan correcciones y ahora le tengo que subir todo el material. Falta subir material todavía. Lo que yo creo que sí falta, que Sole dice que no lo tiene, es el material y bibliografía de la clase 2 de Silvana. Eso no está, y lo necesito para enviar el mail. Eso sí o sí falta. Bueno, los medios creo que están limpios. No, más sobra. ¿Me regala todavía? Gracias. ¿Qué tenés que sonreír?
Bueno, estamos... Bien. 24 participantes. Bueno, acá la señora Graciela Gómez, me anoto, dice, así que, bueno, le vamos a dar la palabra y después no hay otra persona, pero bueno, vamos a ir trabajando igual, ¿sí? Si no, aquella que quiere me levanta la manito. Bien, Graciela, ¿estás por ahí? Ah, acá te veo. Estoy. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí. Bueno. Buenas tardes a todas, a todos, a todos. Primero, bueno, agradecer a Silvana y a todas las que están, y a todos los que estamos presentes. Muchos van a entrar por plataforma, por cuestiones de horario, de trabajos que no podían. Algunas compañeras nos han avisado. Y a otras porque hubo un problema técnico que no les ha llegado el link. Acabo recién de contestar, por eso me iba por momentos porque estaba contestando algunos WhatsApp. Primero también a decirle a todas las participantes, les que se animen en esta instancia de participación, a opinar, a no tener miedo, a disentir. Yo le hacía una broma a Silvana hace un ratito porque se veía el lobito de la izquierda y yo digo, por ahí alguna compañera se puede sentir mal, pero hay temas, puede ser un grupo heterogéneo, pero hay temas que nos deben de unir. Y precisamente es uno de ellos. Porque como decía Silvana, como decía el video, esto no nos salvamos solas, por más que querramos derribar el patriarcado, nuestras matrices de aprendizaje están tan arraigadas en nosotras mismas que nos cuesta muchísimo. Entonces, ¿cuánto más le va a costar a las masculinidades, a todo lo que después vamos a ir viendo en estas diplomaturas, a lo largo de esta diplomatura? Si a nosotras mismas, dentro de nuestras propias organizaciones, trabajo, familia, lo había dicho la vez pasada, la primera vez en la clase abierta, pero no sé si habían podido entrar todas las compañeras, desde la militancia, desde los sindicatos. Por mi trayectoria de vida me tocó primero ser docente en una institución muy patriarcal, muy que bueno, qué bien que sos docente, mujer, el servicio, enfermera, maestra, estaba todo bien. Me acuerdo cuando, voy a empezar de adentro para afuera, ¿no? A dar un ejemplo como para el debate. Cuando en mi casa, ya grande, en ese momento con 28 años, digo que voy a empezar otra carrera, me acuerdo que mi mamá, lo cual venía con sus matrices y con sus estructuras, se me quedó mirando, me dice, pero si vos ya sos maestra jardinera, y sos maestra de música, ¿para qué más? ¿Y qué me dijo en ese momento? Se te va a ir el muchacho. El muchacho era mi marido. Se iba a cansar, porque yo empezaba una carrera teniendo 2 trabajos de maestra a la noche, 3 veces por semana. Y me acuerdo que lo vivía horrorizada. Le costó años admitir, yo creo que hasta el último día de su vida, cuando hablaba de mí, hablaba, es buena, pero me salió
una mala ama de casa, que no había cumplido la expectativa. Dice, yo, eso que le enseñé, yo tengo otra hermana, le enseñé a las dos igual. O sea, para mi mamá, por eso digo, empiezo de adentro para afuera, porque es, uno habla del patriarcado y parece que vamos, lógico, vamos a salir. Pero yo estoy hablando de, y lo empecé como a amigarme, a disculparme, a entenderla gracias al feminismo. Gracias, antes yo no me creía feminista, no sabía en ese momento. Lo que estaba es diciendo, luchando por mis derechos, de que yo quiero seguir estudiando, por más que tenga 2 pibes. No me gusta lavar los vidrios. Y los vidrios parecían esmerilados porque no se quedaban, era porque yo no los limpiaba, pero por ahí porque tenía otras prioridades. Y esto es cuando decimos, ¿qué tendrá que ver con toda esta diplomatura? Y tiene que ver porque primero tenemos que empezar como a conciliarnos. Por ahí a las chicas más jóvenes que están anotadas acá no pueden contar eso, pero sí pueden contar en un trabajo lo que les está pasando, o pueden contar experiencias. ¿Por qué es bueno ponerle, Silvana, voz a esto? Desde lo cotidiano, yo digo, tenemos que empezar de adentro para afuera. Había alguien muy sabia, que una vez dijo, el fuego para calentar tiene que empezar desde abajo. Y no podemos modificar grandes actitudes si primero no empezamos a vernos qué nos pasa a nosotros, o a nosotras, o a nosotros, desde las cosas más cotidianas, desde festejar un chiste, porque nos pasa a todos. Si decimos que no, es como que, si yo creo que ahora todas las presentes acá, le diría, o vos, Silvana, levante la mano la que alguna vez en su corta, larga vida no ha sido violentada por alguna actitud machista, tanto de hombres como de mujeres. Y difícilmente haya alguna que no levante la mano. Entonces, eso es lo que digo. Tenemos que salir con esta diplomatura y va a haber debate, y por supuesto que va a haber debate, y va a haber cosas que no vamos a estar de acuerdo, y vamos a ver cosas que por ahí no. Yo digo siempre, no soy tan dura, yo creo que esto es el cambio que tenemos que lograr es con el hombre, no sin el hombre. Y va a haber compañeras acá que por ahí me van a decir, no, es propiedad nuestra, para eso luchamos y tenemos que hacer el cambio sola. Ahora lo que yo digo, tantos años que venimos luchando en esto y el resultado no es bueno todavía. Es bueno si lo vemos con mujeres no sé, pero no es bueno, porque nos siguen matando, porque nos siguen abusando, porque si llegamos a cierta edad tenemos un techo, primero porque están los nenes, porque criamos, las que decidimos tener hijos, y las que no, son juzgadas porque no, y en un trabajo te ponen un horario de una reunión de perfeccionamiento, especialmente tanto en los gremios, y después habrá acá, y sé que hay compañeras luchadoras, y me van a decir por ahí, no pasa. Yo vengo de un gremio militando como fue en su momento en un sindicato como la Unión Obrera Metalúrgica, imagínense, eran todos machos fornidos y cosas, y entonces las mujeres, lo dijo clarito el otro día Milagro, tenemos o somos, o tomamos las actitudes de ellos, y ahí está el desafío. Yo, para hacerme lugar, no quiero ser como es ese. Lo que le estoy criticando al hombre, no lo puedo hacer yo una vez que estoy en un lugar de poder o de decisión. Y normalmente la vida nos hace que muchas veces tenemos que actuar y ponernos una coraza, porque desde las bromas decirle, vamos a buscarle un novio, está mal atendida. Yo voy a ser muy clarita con estas cosas, después la voy a dejar a Silvana, pero son las cosas que pasan desde los cotidianos, son las bromas. Agarran compañeros de militancia, de una institución, de un gremio y te dicen, bueno, pero te lo decimos porque te queremos cuidar. Y en el momento que uno se entera, llegan unas elecciones, un sindicato, de un partido político, de una organización, de una sociedad política, da la casualidad que está todo arregladito, tuvimos las reuniones, preparamos las empanaditas, los sanguchitos,
las ollas populares, las cositas, la lucha, salimos a la calle, nos dan palo a la par que le dan a ellos. Y de golpe amanecimos un día, nos levantamos y está fulanito, fulanito, fulanito y menganito. Y nosotras, y nos da cosa decir, porque no es correctamente político para las mujeres que militamos, y no es el momento de decir esto. ¿Y cuándo va a ser el momento de decirlo? A ver, y cuando digo compañeras, vuelvo a aclarar lo mismo que dije el primer día, Silvana. Digo compañeras porque en esto vamos a ir acompañándonos, no compañeras de la cuestión partidaria. No reniego de mi origen peronista, pero sé que acá hay compañeras, compañeros o compañeras que no tienen por qué pensar como yo. Pero ideológicamente, cuando hablo de compañeras, estoy diciendo compañeros, porque en este momento esta diplomatura la vamos a ir haciendo juntos. Ustedes y juntas. Van a aprender por un lado y juntas. Pero por el otro lado, nosotras también vamos a repensarnos. Y digo, ¿qué nos pasa con esto de lo cotidiano? Por eso, Silvana, cuando lo decía, nosotros creo que es fundamental, y ahora ya las dejo hablar a ustedes, esto de empezar con las cosas cotidianas, con lo que nos pasa. Porque no podemos pensar el patriarcado si no empezamos como, a ver, ¿cuántas de las que están hoy acá están pensando si dejaron la comida hecha, si están la ropa preparada para mañana, porque están encima todos los chinos en casa, porque hay que compartir hasta las computadoras, y entonces, bueno, esto no es tan importante, primero estarlo. Si empezamos a desmenuzar esa parte cotidiana, vamos a poder, en mi opinión, o sea, Silvana puede disentir o decir no es así, las compañeras y compañeros que están ahora quiero escuchar pueden decir, pero de lo que estoy segura que si habría una manito acá y estuviéramos en una reunión mapeando y dando esta diplomatura que igual tiene el nivel académico, porque el otro día me quiero, no, porque no, sí tiene el nivel académico, pero para tener un nivel académico primero tenemos que empezar con nuestra propia vida, mirar a quién tenemos al lado. Yo siempre digo, la persona que tengo al lado mío, y especialmente la mujer que tengo al lado mío, el compañero que tengo al lado mío, el compañero que tengo al lado mío, es una persona. Porque me dicen, pero vos tenés muchas amigas gay o muchas amigas trans, porque a vos la conectividad, no, son personas que están al lado mío, que estamos tratando de romper esto, pero no se rompe nada más con carteles, no se rompe nada más que con marcas. Eso es fundamental, porque es la forma de hacernos oír. Pero después, desde adentro, empecemos nosotras y aprovechemos esta diplomatura hasta para disentir. Nada más que eso. Muchas gracias, Silvana. Y muchas gracias a todas y todos que están escuchando. Bueno, no, gracias a vos por acompañarme y bueno, Gaby acá dice que quiere hacer una pregunta, así que le damos la palabra a Gaby, que se desmutee, después Pame, ay, ya veo manitas levantadas. Hola, bueno, yo a todas, a todos y a todes, yo quería preguntar, profe, por la primer clase, porque no sabíamos, éramos varios, soy de Chubut, yo de Comodoro Rivadavia, éramos varios los que intentábamos y tuvimos, bueno, que después nos llegó un mail, ¿no? Pidiéndonos disculpas porque que éramos muchos. ¿Dónde podemos verla? O sea, yo la verdad, particularmente, digo esto, yo tengo 29 años, pero era lo que te decía hoy, profe, que de estas cosas, yo fui toda, en la universidad no usábamos casi la computadora todavía en la UBA. Así que nada, un cero a la izquierda. Con respecto a eso, yo subí el material de esta clase la plataforma. Sí. No sé si eso es lo que vos me preguntabas. Después otras cuestiones es la parte administrativa. Yo no sé si te referís a eso, pudiste abrirlo, no sé puntualmente a qué te referís, ¿no? A la primer clase, profe, me refería. Porque ¿dónde podemos verla? Yo no pero está en la plataforma. Eso.
Perfecto. Sí, no, pensé que tenías alguna... No, la clase la subo yo. O sea, todo el material de esta clase número 1 la subí el jueves pasado. O sea... No, perdón. Bueno, no, pensé que tenías... No pasa nada, está bien preguntar. Sí, capaz me expresé mal. Es la primer clase de la diplomatura que fue la clase abierta. Claro. Donde estuvo Milagros. No, esa clase quedó grabada y esa ahí sí le tenés que preguntar a la gente de FUPE. Esa clase quedó... ok. Sí, okay. El PowerPoint que yo usé, la primera clase, que es este mismo, solo que trabajé solamente pocos conceptos, ¿sí? Está en la plataforma. Perfecto. Después, con respecto a eso, bueno... ahí están las compañeras. A ver, quería decirles esto. Nosotras vamos a tener de esta materia 12 clases. Yo ya vi, porque esto tenemos, ya septiembre casi termina, la siguiente clase el 29, y después son 12 clases, menos, martes 8 de diciembre, que es feriado. 8 clases por plataforma Zoom, que yo les recomiendo, yo sé que hay más gente anotada, que participen en esta clase. ¿Por qué? Porque es acá donde podemos generar, ¿sí?, estos nuevos, digamos, todos los dispositivos nuevos, todas las reflexiones, o sea, es hacer una reflexión sobre la práctica, porque no es que vamos a empezar a hacer algo, estamos haciendo cosas. ¿Sí? Entonces, digamos, lo piola es también poder vernos, porque me parece a mí que el intercambio solo de material teórico es como, le falta un cacho, así por hablar. En el barrio. Sí, se encuentra en Google, digamos, no sé si en Google, pero digo... Sí, pero digamos que este intercambio también se trata de eso, de poder generar nuevos modos de cooperación, nuevos modos de pensar y de mirar la realidad. Entonces, son 2 horitas, una vez por semana. Perdón, que no me salía una cosa. Y me parece que va a dar indicaciones. Soy mera moderadora del asunto, ¿sí? Entonces acá, por eso esto que decía Graciela, podemos disentir, podemos estar de acuerdo, y está bueno también nutrirnos de estas diferencias, ¿no? Así que bueno, Patricia quería decir algo. Acá la veo a Patri. Bueno, hola, buenas tardes a todas, a todos. Hola. ¿Cómo están? Bueno, yo no pude conectarme tampoco a la primer charla del martes pasado. Vi ahí que tuvo que ver con algo técnico. Y, por ejemplo, recién me metí corriendo porque yo doy clases de teatro virtual y de 6 a 7, entonces hoy me alegré de ver que los horarios eran puede ser hasta las 8, ¿o estoy equivocada? Sí, de 6 a 8. Claro, bueno, cuando entré y miré estos horarios que no había entrado, soy nueva también, como le pasa a Gaby, con un poco la tecnología, y es la primera vez que entro a estudiar, digamos, en este formato, ¿no? De campus y todo eso. Así que voy como investigándolo, haciendo macana también, pero voy investigando, y hoy encontré en una parte esto de la clase, donde la duración, y me puso contenta porque dije, bueno, me perderé 1 hora, pero no me pierdo todo, y porque ya, o sea, por 4 martes, que son las duración de las clases, que ya terminan las de teatro, sentía que me iba a perder un montón. Entonces, por un lado me puse contenta que por lo menos a partir de las 7, así sea 1 hora, pero bueno, estoy presente, que es lo que más me importaba. Y preguntarte si a partir de los materiales que uno va leyendo, digamos, este encuentro tiene que ver con debatir o hablar de lo que vamos leyendo. Claro, sí. O sea, la idea sería, trabajamos, por eso yo, quizás vos no estabas, en la primera parte vimos un poco de teoría, hablamos respecto del patriarcado,
yo hablo en plural, pero bueno, sí, hablamos de patriarcado. Yo no, me cuesta hablar así como en singular, y empezamos a ver, bueno, cómo nos condiciona este sistema patriarcal. Pasamos un PowerPoint, un pequeño corto, un video. Igual esta clase se está grabando, así que pero eso ya también es parte de a la universidad. Digamos, todos los otros recursos fuera de estas 2 horas de Zoom se tienen que dirigir al mail o a la plataforma de la FUPE, ¿sí? A mí también, yo, digamos, como psicóloga social, yo quiero rescatar esto que pasa, ¿no? Con nosotras como mujeres, todo el tiempo, ahora, ¿no? Lo que se va dando en esta dinámica, uy, perdón, ay, profe, que yo no sé, ay, que yo entré más tarde. Digamos, como en este ser mujer o en nuestra propia historia, ¿sí? Parece que siempre anteponemos la palabra, ay, perdón, ay, discúlpame, ay, como que esta cosa que también fuimos socializados de esa manera. Y también fuimos socializados para que nos hagan creer que de tecnología entienden más los varones que las mujeres. Entonces eso también es algo que tenemos que empezar a allanar. Me hago cargo. También tengo hijo varón que acá viene de vez en cuando, acá pulsa Enter y santo remedio. Pero de eso también se trata, ¿no? Perdón, ahí yo tengo una hija mujer que es la que es la que me ayuda virtualmente, pero porque tal vez siendo más chica tiene un poquito la era tecnológica un poco más incorporada. Claro, bueno, entonces no porque no vaya a aprender, porque fui chusmeando un montón de cosas hasta que llegué a encontrar lo que iba buscando. Sí. Pero bueno, no, eso está, por eso digo, eso está, de eso también se trata, ¿sí? Si no, digamos, que no se empaste en irnos en teoría, pero a esa teoría bajarla y traerla a lo cotidiano, como decía Graciela, ¿sí? Entonces a mí me parece que esto tenemos que empezar a mirar, estas cosas que pasan acá, en este grupo, en este momento, a las 8 menos cuarto, y que, digamos, darle la importancia a estos encuentros, no porque sea este encuentro, sino, digamos, empezar a mirar y a tener esta lectura crítica de la realidad. Bueno, ¿qué me pasa? ¿Qué pasa? Que me pone ansiosa, ¿cómo estoy? ¿Estoy nerviosa? ¿Tengo temor? Esto ya lo vi, esto lo sé, estoy escuchando de nuevo lo mismo. Seguramente a muchos le pasará, porque sé que el auditorio es variadísimo. Y se me ocurre que hay gente que también podría estar de ustedes en este lugar donde estoy yo, coordinando una actividad, ¿sí? Entonces, el tema es que podamos problematizar y que podamos pensar. Y yo que vengo de la rama de la psicología social, repito, por ahí vos, Patrick, entraste recién, nuestro maestro fundante, por así decirlo, Enrique Pillon Rivière, ¿sí? Él decía que el pensar es pensar siempre en grupo, ¿sí? O sea, cómo nos da la posibilidad de la escucha atenta y también reflexiva, ¿sí? Entonces, si pensamos en el opuesto, esta cuestión de la meritocracia, de que está este discurso muy instalado, o ha estado en estos 4 años que pasaron con mucha más fuerza, ¿sí? Entonces también hay que ver, bueno, en ese contexto sociopolítico, ¿qué es lo que está pasando? Hubo momentos de la historia que ni siquiera no se podían juntar las personas. No se podían juntar porque no estábamos sospechados de algo, ¿sí? Fue hace pocos días el tema de la noche de los lápices. Me refiero a esto, ¿no? Yo fui a Bellas Artes, yo era más chica, un año más chica que los pibes que no volvieron, y pensando, ¿no?, en eso, de cómo era en ese momento en la clandestinidad se daban los cambios. En la clandestinidad se gestaba lo político, pero lo político en términos de intentar transformar, o sea, también esta gente que dio la vida por querer transformar. Y si pensamos en una franja etaria
pensando en ese momento histórico de estos 30.000 desaparecidos, de estas personas que han asesinado y que nos han arrebatado, hay una franja muy, muy grande que va entre los 18 y los 35 años, jóvenes. Entonces, ¿qué pasa? Que se arrasa con la juventud, que se arrasa con, digamos, con el momento de la vida en que uno es un productor, ¿no? O somos productoras y productores. El momento en que terminamos la secundaria y que tenemos proyectos de vida, como se está pensando acá, en proyectos con perspectiva de género. Entonces digo esto también, de que había momentos en la historia en donde tenían que tener un nombre falso, las mujeres en otro momento de la historia se hacían pasar por hombres, las mujeres que escribían en la época medieval o en la época en los años 1700, donde surgieron y había mujeres escritoras, filósofas, muchas veces, más que nada las escritoras, sus libros firmaban como anónimo, porque no se les permitía, o firmaban sus esposos, o sus compañeros. Firmaban, me refiero, de hecho, hay un libro, un clásico, escrito en 1700 por Mary Shelley, que era la hija de Mary Wollstonecraft, que fue una de las precursoras por los derechos de las mujeres, estamos hablando de 1700, escribió Frankenstein a los 19 años, Mary Shelley, o sea, y firma M. Shelley, ¿no? Porque su esposo tenía, no recuerdo ahora el nombre, pero digo, y una obra que quedó un clásico de la humanidad, o sea, y que estaba denunciando Mary Shelley con Frankenstein. Digo para, que no suene a algo que está descontextualizado de esto. ¿Cómo era en ese momento el uso del cuerpo? ¿Sí? Porque Frankenstein era como un rearmado. Vinimos hablando todo este primer momento de cuerpo, de cómo es nuestro lugar en el mundo con este cuerpo. ¿Sí? Lo que por ahí poco se dice, que ella denunciaba los primeros, por así decirlo, experimentos de la medicina moderna con los cadáveres o con las personas. Fíjense que hubo un momento ahí que hace en la historia, cuando mencionábamos a las brujas, la Inquisición. ¿Las brujas quiénes eran? Las mujeres que portaban el saber de hacer parir, de acompañar, el saber de la naturaleza, de qué hierba tomar para, digamos, el cuidado y la vida, el cuidado para la salud, no solo de la mujer, sino de la comunidad, estaba en manos de esas mujeres que después quemaban en la hoguera, ¿no? O sea, y también eran mujeres jóvenes, o sea, esto también pensamos que estamos hablando de proyecto, ¿no? Y pensando en proyecto de vida, pensando en los pibes y las pibas de la noche de los lápices, pensando en mujeres de otros momentos históricos, pensando en Mary Shelley, que escribe esto, haciendo esta, digamos, cuando el discurso médico, a eso iba, se quiere apropiar del cuerpo de las personas. Y ella escribe Frankenstein. O sea, a una piba de 19 años en 1780, ¿por qué digamos, no? Pareciera algo muy, muy rebuscado. ¿Por qué se le ocurre escribir al respecto, ¿no? Y cómo hasta, o sea, si bien tenía el apoyo de su padre, pero bueno, ella también tenía estas limitaciones por ser mujer, ¿no? Que quería tener una vida libre, quería como practicar la poliamorosidad. Después les voy a dejar por ahí en la plataforma. En este momento hay una película en Netflix, nunca me sale Netflix, sobre la vida de ella, y está muy buena para ver. O sea, empezar a mirar y a ver arte hecho por mujeres. Arte no solo en películas, en donde se las muestra, los libros que escriben. Bueno, yo soy escritora también, escribí 2 libros sobre temas de violencia de género, sobre
acá muestro uno, pulsaditas de leer cuentos y relatos sobre violencias de género, cuentos cortos. Yo trabajo con adolescentes también acá en Berisso y doy talleres de prevención en violencia. Entonces, bueno, pensando cuánto jugo le podemos sacar a este patriarcado también, a ver, no que la sensación de que nos oprima todo el tiempo, pero que todo el tiempo estamos oponiendo, ¿sí? Y estamos indagando y estamos investigando y viendo que a lo largo de la historia hemos estado silenciadas, no es que no estuvimos. Pueden ver también la serie, yo la vi, son 62 capítulos, pero bueno, de Simón Bolívar, a mí me encanta, él tuvo Simón Bolívar, Manuela Sáez, fue su amante, o sea, el esposo de ella sabía que ella tenía una relación afectiva con Bolívar, pero Bolívar en algún momento de su carrera política o con las guerras que se han desatado en ese momento, la nombra la generala. O sea, ella, de la misma manera que Juana Zurduy, empezamos a recuperar estas mujeres de la historia, sí, también, para poder verla, entonces, y vernos nosotras acá en perspectiva histórica. Acá yo veo 21 personas, solo acá veo que Nelson Bordón, un nombre masculino, después somos mayoritariamente mujeres, ¿sí? Así que bueno, Patri, vos sos estudiante de Psicología Social, Patri, ahí te estaba leyendo. Mirá, qué bueno. Bien. Son un año, el primer año, ya lo terminé, o sea, voy por el segundo año, digamos. Bien, bueno, digo ya para ir cerrando, para cerrar en tiempo y forma, alguien que quiera decir algo al respecto de lo que hemos visto, cómo están, simplemente esto, empezar a resonar esto, cómo están, cómo se sienten. Porque después, cuando haya que hacer un proyecto, cuando haya que hacer una práctica, no digo futuro, sino empezar a registrar qué nos pasa por el cuerpo también. Cómo registramos todo esto que venimos hablando, ¿no? Cada quien portamos nuestras ancestras, madres, abuelas, ¿no? Y por ahí también recolectar esa historia también está bueno para rearmarnos. Porque también, y mujeres dentro de la historia, de la política, que también han tenido y tienen sus obstáculos para poder ejercer dignamente su rol, ¿no? Le ha pasado a muchas mujeres, no solo acá en Argentina, sino en muchos lugares de todo el mundo, ¿no? Así que bueno, a mí me gustaría, aunque sea, escuchar una palabra como que, bueno, cómo se sienten hasta acá, cómo vienen, si fue mucha información, lo que quieran decir, cortito, que ya así ya vamos cerrando, y aunque sea, conozco sus voces. Las voy a desmutear a todas juntas, así. Hola. Si no, Hola, Araceli. Hola, ¿cómo va? Bien. Bueno, un saludo para todos, para todas. Lo que a mí me sucede con esta diplomatura es que a mí me pasan muchas cuestiones desde el ámbito personal y desde el ámbito laboral. Desde el ámbito personal, yo me vi obligada por las circunstancias a emanciparme y a depender de mi propia persona únicamente a partir de los 16 años. Trabajo desde muchos años antes. Entonces, eso me ha generado una impronta en la vida que tiene que ver con el siempre salir adelante y buscarle la vuelta para enfrentar todas las situaciones. Así que desde ese lugar, en esto de mi relación de mujer con los varones, yo siempre he tenido como un talante muy, muy firme y con los años he aprendido a manejar las circunstancias. Desde lo laboral, también debido a esa situación, me ha costado mucho poder realizar los distintos estudios y capacitaciones que yo hubiese querido hacer. No era una cuestión intelectual, era una cuestión económica.
se hace difícil trabajar, estudiar y no contar con ningún apoyo cuando uno está en esa edad donde tiene las oportunidades. Así que no hice la carrera tan larga como me hubiese gustado y la vida me fue llevando por otros rumbos. Yo estudié hemoterapia, hice prácticas de aféresis, inmunohematología, después me agarró la época del corralito, así que ahí hubo que empezar otra vez. Tenía a mi nene en ese momento, hoy tiene 21 años, muy chiquito, así que después tuve que hacerme cargo junto con mi esposo del cuidado de mi suegra y de la hermana, que eran muy viejitas, y eso hizo que fuese dejando de lado mi carrera y volcándome a otra cuestión que tenía que ver con las artes plásticas. Yo pinto desde muy chiquita. En el ámbito familiar, dentro del contacto que yo tengo con mi familia, vengo de una familia de un nivel económico, digamos, bueno, en su momento muy alto, así que siempre estuvo como esta estructura patriarcal muy marcada de tenés que ser profesional, ¿por qué no ejerces?, etcétera, etcétera. Desde esto de las artes plásticas me volqué a la artesanía y siempre estuvo esta cuestión de colaborar y ayudar con el resto. Así que en un principio con lo que era la economía social, te estoy hablando de hace 20 años atrás, y me fui metiendo en lo que es el trabajo social. Hoy por hoy participo en una organización social, en una asociación civil, donde trabajamos la temática de salud, derechos humanos. Hacemos mucho hincapié en lo que es violencia de género. Así que digamos que al estar en eso desde hace años, estamos en la Red Provincial de Mujeres Libres de Violencia, tengo como mucho contacto desde lo territorial con la temática, y también con el tiempo he ido haciendo certificaciones. Lo que me parece importante, y agradezco esta posibilidad, es que noto que en los últimos años y a partir de esta pandemia y de la difusión de las certificaciones y diplomaturas, se va a hacer una exigencia el contar con las diplomaturas y las certificaciones para el ejercicio. Creo que a muchas y a muchos nos debe pasar que probablemente contamos con los conocimientos, de todas formas siempre se aprende algo nuevo, siempre hay alguna cosa o alguna cuestión a la que uno no tuvo acceso, no escuchó, siempre hay información nueva que es importante, pero también es importante poder contar con las certificaciones, con las diplomaturas, con los títulos a presentar para que nadie nos ponga en tela de juicio y poder generar este proceso de intercambio donde podamos transmitirnos unos a otros nuestras experiencias y generar el trabajo en red. Eso sería todo, creo que hablé bastante, así que bueno, un abrazo para todas y para todos y muchísimas gracias. Bueno, gracias, Araceli. Sí, vos dijiste dos palabras, o sea, entre tantas palabras importantes, digo, esto del trabajo en red y el territorio, ¿no? Esto que muchas veces parece que se pierde de vista. Vieron que como que la teoría fuera algo inalcanzable, o sea, pareciera la teoría por sí sola como que hay que bajarla a la práctica, ¿sí? A la práctica territorial, pero cada territorio, por eso yo les decía hace un rato, esto del contexto se hace texto, o sea, este proyecto también que uno a ver, vamos a pensar en términos de que hacen esta diplomatura porque en algún momento quieren generar un proyecto colectivo, digamos, de X, de lo que sea. Digamos, por eso es lo mismo pensar ese proyecto tal cual como lo tienen en su cabeza en un lugar o en otro lugar, en otro, no solo contexto geográfico, sino también cultural, ¿sí? O sea, tampoco me parece que lo bueno de este intercambio es
que no pensamos, y yo no pienso a modo de recetas cerradas, ¿no? A decir, bueno, esto es así. No, si queremos salir de esta visión positivista también, porque siempre, digamos, estamos marcados por estos paradigmas que son como que nos organizan la vida. Uno de ellos ha sido el paradigma positivista, ¿no? Un paradigma totalmente acrítico, con el cual convivimos también, ¿no? Porque la sociedad más tradicional, el patriarcado, se para sobre ese pilar también. Pero bueno, poder pensar también en modo feminista, que también no es inocular y leer sobre feminismos, leer sobre Simone de Beauvoir, sino también poder internalizar esos conceptos. O sea, como psicólogo social, nosotras siempre, los psicólogos sociales, hablamos de que el objetivo nuestro es una tarea. En este caso, la tarea de ustedes con este diplomado es que les ayude a generar un proyecto posible, territorial, con perspectiva de género. Esa es la tarea explícita. Ahora, esa tarea también necesita de muchas otras, instancias que tienen que ver o con otras personas o con otras instituciones, ¿no? Eso es la tarea concreta. Ahora también hay otra tarea. Esa es la tarea explícita. La otra sería la tarea implícita, ¿sí? Tarea implícita se le llama a remover todos aquellos obstáculos que tengamos a nivel subjetivo, a nivel personal, que no nos permitan avanzar en que se concrete ese proyecto. Vamos a pensarlo así sintéticamente, y ya vamos cerrando, no quiero robarles más tiempo porque son las 8. Vamos a poner esto en ejemplo de esto del ser mujer, ¿no? Si pensamos desde lo tradicional, esto del ser mujer, ¿qué se nos pide, qué se le pide a una mujer adulta? Díganme una característica que se nos pida. Hijes. ¿Qué tenemos? Hijes. Hijes. ¿Qué más? Ser ama de casa. Bien. Vamos a quedarnos con estas, ¿no? Entonces, digamos, cómo nuestra socialización tiene que ver con la reproducción, no solo con la reproducción de vida, porque somos reproductoras, sino con la reproducción de las tareas domésticas, ¿sí? Entonces, esa es la tarea que se nos pide. Y cuando se nos pide eso, y muchas veces que ha pasado, se nos pide y una se va adecuando a eso. O sea, en la historia de la humanidad nos hemos ido adecuando a eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque existe la familia, porque existe la unidad doméstica, porque formamos una familia. Bien. Nuestra tarea explícita como mujeres adultas es, como diría Susanita, ¿se acuerdan de Susanita y Mafalda? De ser mamá y ser ama de casa. Esto que decían ustedes, lo que decía Elena. Esa es la tarea explícita, pero hay una tarea implícita, ¿sí? Que sería, bueno, tener que remover los obstáculos, ¿sí? Que hay para poder ejercer otra cosa por fuera de eso, ¿se entiende? Entonces pasa que después esta mujer que es ama de casa, que ha criado a sus hijos, de pronto los chicos tienen 13, 14 años, vamos a pensar en una estructura muy tradicional. Hay variedad. Esa mujer quizá quiera salir de nuevo a estudiar o a trabajar y se va a pensar a cuestionar si está bien salir, si le va a dar culpa, o nos va a dar culpa. Y me incluyo también, ojo, porque esto también del feminismo es un proceso. O sea, en la cabeza nuestra sigue funcionando de manera patriarcal. Ahora se está reacomodando con esto nuevo. Y esto nuevo es gestar, digamos, esta nueva vida cotidiana desde esta perspectiva feminista. ¿Se entiende lo de tarea? Bueno, la tarea explícita y tarea implícita. Lo implícito sería tratar de remover estos obstáculos que existen
¿para qué? Para poder llegar a la tarea, a concretar la tarea, pero una tarea que también tenga que ver con una adaptación activa a la realidad. Y este es otro concepto importante. Adaptarse activamente también tiene que ver con la salud. Con la salud mental primero. O sea, nuestro eje también es, si no tenemos salud mental, y no me refiero a estar loco, a tener esquizofrenia, sino que, bueno, las mujeres, fundamentalmente el patriarcado, recae sobre nuestra salud mental porque se nos exige, o sea, no solo esto que decía Elena, ser madre y ser ama de casa, ser muy buena madre, ser una madre omnipresente y ser muy buena ama de casa. O sea, ser muy buena ama de casa que sepa cocinar, que sepa lavar, que sepa hacer las camas, que sepa, o sea, todo ese listado de tareas domésticas, sí, pero que lo sepa saber a la perfección, porque si no, ese rol de esta mujer tradicional se empieza a resquebrajar, y si esa mujer no cumple con esos mandatos, entonces ya es sospechada, digamos, de que, bueno, no está siendo una buena madre, si los chicos andan mal en la escuela, ¿y la madre dónde estaba? Digo, o sea, no se pone en cuestión la figura y el rol del padre, ¿sí? De la misma manera que también puede pasar en los ámbitos donde circulamos, por los laburos, en los sindicatos, ahí donde hay convivencia entre distintos géneros, ¿no? También. En donde decimos los hombres ganan más que las mujeres por el mismo trabajo, ¿sí? Eso ya por sí es violencia simbólica, en el sentido de que, bueno, por ser hombre, ¿sí? Se entiende que merece o sabe más, tiene un saber superior al saber de la mujer, sea un saber intelectual, un saber de oficio, ¿no? Entonces, digamos, tenemos que empezar a ver y a resignificar esos lugares donde estamos paradas y posicionadas, ¿no? O sea, el rol de ama de casa sigue existiendo, o sea, pero estamos, como les repito, en esta época de transición. Yo trabajo en Berisso con jóvenes, ahora no estamos haciendo los talleres con las pibas, pero hay muchas chicas de 16, 17 años que están en pareja, que tienen un bebé, y que los novios no las dejan salir, terminar de estudiar. No las dejan, si alguna quiere salir a laburar. No las dejan. O sea, esto también, este mito de que, bueno, la juventud está más abierta. Depende de dónde. Vuelvo a esto. El contexto se hace texto, ¿sí? Y existen distintas formas de violencias entre ellos, que a veces no es el golpe, pero sí es la coacción, el no cuidarse. El no cuidarse me refiero a la hora de tener relaciones sexuales. Y esto siempre por mandato del hombre. O sea, el pibe no quiere usar forro, perdón por la expresión, y ya está. O sea, su palabra vale más, o sea, ese deseo, entre comillas de él, que no es ningún deseo, vale más que esta mujer diga, no, pará, cuídate, nos cuidamos, no quiero tener un bebé, no quiero pescarme una enfermedad. Y muchas veces esta piba está coaccionada a tener esa relación sexual. No hay un deseo genuino. Por eso también empezar a cuestionarnos, bueno, ¿cuál es nuestro propio deseo? ¿Dónde quedó nuestro propio deseo? Como mujeres. O sea, ¿es nuestro el deseo o es deseo de los otros? ¿De quién es el deseo? Que seamos madres, que seamos amas de casa. El deseo Susanita, le digo yo. ¿De quién es? Eso es también parte de un mandato. No estamos haciendo una crítica a las mujeres que eligen eso. A ninguna mujer yo le voy a hacer esa crítica en lo personal, ¿sí? Pero digamos, empezar a pensar que muchas veces ocurren después situaciones, repito, que tienen que ver con esto de la salud mental de las mujeres. Cuando empiezan los primeros estudios feministas de la época de los años 70, cuando aparece esta frase que aparece así como un mantra, lo personal es político, se me ocurre que lo habrán escuchado alguna vez,
venía de ahí, venía de que a esta mujer y a esta otra, o sea, empezaban a investigar, les pasaban las mismas cosas. O sea, había en Estados Unidos, ¿no? Estas feministas que empiezan a investigar y a ver que las mujeres relataban su tristeza, su depresión por el síndrome del ama de casa. Y uno diría, ay, pero si está en tu casa, ¿no? Y esto que las mismas mujeres dicen cuando muchas veces les preguntamos, ¿vos qué haces? No, yo no hago nada, yo estoy en mi casa. Ah, mira, ¿no haces nada? O sea, cómo también se pone en valor aquello que está mediatizado por lo económico en tanto dinero, ¿sí? Pero lo reproductivo no tiene un valor social. Pero esto reproductivo es lo que motoriza lo social también. Y que ahora estamos tratando de adecuarlo a que sea equitativo. Y en esta pandemia también, o sea, más que en la pandemia, en tema de aislamiento, ¿no? Cómo también se resignifican los roles dentro del hogar, dentro del ámbito doméstico, ¿no? Porque hay mujeres que se les duplicó, triplicó la actividad laboral, hay otras que por ahí han podido, o sea, la pareja reparte equitativamente algunas cosas, ¿sí? Es un momento de mucho estrés, de mucha crisis para todos, pero digo también, ¿qué cosas, si ustedes se ponen a pensar, también, bueno, han modificado de lo laboral, de lo afectivo, de lo vincular, quién se encarga de que los chicos hagan la tarea? Entonces eso empezar a cuestionar y empezar a pensar, no en modo, o sea, sí pensamos a Susanita, yo la amo a Susanita, la tengo tatuada acá en la espalda con Mafalda, pero también me parece que por momentos me parece que tenemos también varios aspectos, ¿no? Como, digamos, hay momentos que nos sale fuertemente el rol de madre. Tengo 2 hijos, hijo, un hijo de 30, una hija de 26, y tratar de criarlos de esta manera más feminista, más equitativa. Bueno, mi hija es muy militante, de qué sé yo, la piba de 26 años, y mi hijo es bastante feminista. Él adhiere mucho a todo lo que nosotras pedimos que se nos otorgue como derechos, ¿no? O que se nos devuelva, en tal caso. Así que, bueno, acá Daniela dice, yo me voy con el aporte para pensar mi proyecto de violencia sobre el pasaje. Bueno, me quedé hablando sola al final yo, perdón. No sé si alguien quiere decir algo más. Martina dice. A ver, dale, Martina. ¿Sí? No se escucha. No se escucha, Martina. Tal vez sin auriculares. Puede ser, ahí le pongo que no se escucha. Sí, a veces pasa, ¿vieron? Sí. Yo siempre enchufo el auricular donde no va, porque hay 2 cositos. Ay, pobre, sigue, ella no se escucha. Parece que está haciendo lengua de señas. Bueno, no sé, la próxima dice, bueno, bien. Bueno, gente, son 8:15, por eso digo, yo no tengo problema, puedo estar 5 o 10 minutos más. Si alguien quiere decir algo, no hay problema para escucharlo, si no ya vamos cerrando. Bueno. ¿Bien hasta acá? Hasta acá. El link para la reunión por mail porque no nos llegó. Perdón, no te escuché bien, Elena. No te escuché claro. Que manden el link para la reunión, porque bueno. no. Sí, eso. Graciela, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá. ¿Se escucha? Sí. Estoy. Digo, las cuestiones estas administrativas, si querés comentarlas por... Porque la mitad de la gente, de las compañeras o compañeros que entraron hoy,